porque cuando vayamos pasando el catéter, las curvas que dé el monitor nos va a determinar en qué parte del corazón estamos. Entonces se calibra igual como si fuera una línea arterial, la calibramos a cero y la va a calibrar el médico, primero no sé qué es su profesión de eso, pero bueno, está calibrada. Enfermero. Puede ser una enfermera. Bueno. Ahí la llevan. Y van a colocar, fíjense cómo tiene el catéter. Tiene una curvita, ¿sí? Al final de la punta. Esa teóricamente te va a ayudar a cuando llegues al ventrículo derecho, que la posición y se vaya donde debe de ir. Y acá ya está el monitor listo para ver las curvas, y con base en las curvas vamos a ver en qué parte del corazón estamos. Ahorita vamos a ver esa parte. Entonces vamos a empezar a pasar el catéter Songas. Primero lo debe de pasar más o menos 20 centímetros, que es lo que mide de aquí hacia la aurícula derecha. Lo va a pasar ahorita el doctor, es interno, de la 46. 10, ¿no? 10 centímetros. Ahí dice, más o menos a 20 centímetros. Aquí el catéter avanzó hasta la aurícula derecha. Esa es la curva de la aurícula derecha. Y ahí vamos a inflar el globo, cuando estemos ahí. No antes, pues, porque no lo vamos a parar de pasar, obviamente. Si lo inflamos aquí, pues no va a entrar. Ahí se infla y se sigue avanzando hasta 25, 30 centímetros para llegar al ventrículo derecho. Y estas curvas así son para el ventrículo derecho. Se avanza más y inmediatamente lo que vemos es que la presión diastólica se eleva. Ese brinco de presión diastólica es cuando llegamos a la arteria pulmonar. ¿Sí notaron eso? Sí. La línea base, ¿no? Se brinca y ya. Y una vez llegando a la presión de enclavamiento, ya esta ya la presión de enclavamiento. Como otra vez va. Ahorita lo vamos a ver por partes. Entonces, básicamente así cuando llegamos a 20 centímetros, llegamos a la aurícula derecha y vamos a ver las curvas de la aurícula derecha. Ahorita las vamos a tratar de desmenuzar para ver a qué corresponde cada cosa. Vamos a avanzar el catéter de 30 a 35 centímetros. Inmediatamente vamos a ver, es evidente pues el cambio de morfología de las curvas, entonces no hay forma de perdernos pues. Entonces se avanza y ya estamos en las presiones del ventrículo derecho. Avanzamos hasta 40-45 centímetros y lo primero que vamos a notar, porque aquí se ve muy bonito pues, pero a lo mejor viendo en el monitor nos podríamos confundir porque no se va a ver así con esta muesca dicrótica pues. Pero lo que más llama la atención es que de la línea basal de la presión diastólica, que es prácticamente cero en el ventrículo derecho, inmediatamente hay este ascenso pues de la presión diastólica. Eso es lo más clásico. Entonces, y al final viene la presión de enclavamiento. La presión de enclavamiento es cuando el globo está inflado, ¿vale? Una vez que se desinfla el globo, pues lo que estamos midiendo es la presión de aquí. Se infla, se ocluye, entonces estas presiones ya no se están transmitiendo al transductor y lo que se está transmitiendo es la presión o las presiones que vienen del ventrículo derecho. Entonces, cuando se infla vamos a medir la presión de enclavamiento. Hay que desinflarlo cuando no queremos medir eso. Entonces, la primera pregunta era cuáles curvas se ven simultáneamente. Se ve simultáneamente esta, la de la aurícula derecha y la presión de la arteria pulmonar. Esas son las que se ven simultáneamente en el monitor. Aunque hay catéteres pulmonares actualmente que también tienen otro puerto aquí de tal manera que permiten que de manera simultánea estemos viendo las tres presiones y que teóricamente son mejores. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera curva, que es la curva de la aurícula derecha. Entonces, aquí tenemos la contracción de la aurícula derecha vista en el electrocardiograma, bueno, de la contracción auricular, y acá vienen las curvas. ¿Alguien sabe qué significa esta curva? La curva ascendente, esta parte. Aquí es la parte del llenado auricular, ¿no? El llenado auricular, y aquí en esta parte viene la contracción, ¿vale? ¿Por qué baja aquí? ¿Por qué baja? Se empieza a llenar la aurícula derecha y como sabemos pues el 80% de lo que le llega de manera pasiva se pasa al ventrículo derecho, entonces por eso empieza a bajar pues el valor de la curva. Pero luego ese 20%, 25% que le queda, pues al contraerse, esta es la contracción de la aurícula derecha,
se empieza a llenar, hay algo de retorno del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha, y luego se cierra la válvula tricuspidia y protruye un poquito hacia la aurícula derecha. Entonces hay menos volumen, menos espacio para el mismo volumen, y por eso hay ese como piquito de presión. O sea, y ya se relaja otra vez la aurícula derecha, se relaja bien, y otra vez viene el ciclo. ¿Dónde se mide la presión venosa central? ¿En qué punto? ¿Lo mido acá? ¿Lo mido a media curva? ¿Dónde? ¿Alguien sabe dónde se mide? Eso es bien importante, pues. Porque es la que medimos y es con la que tomamos decisiones. Pues sí es importante saber dónde medirla. Yo les podría decir que aquí, ¿no? Aquí es donde está más alto. No, ¿dónde es igual la presión? Pues aquí se mide. Pues justo antes de que la válvula tricuspidia protruya, aquí se mide la presión venosa central. Vamos a verlo en un videíto ahí más. Entonces la curva es cuando se contrae la aurícula derecha, ¿sale? A ver, se pone lento. La A es cuando no se cae. La A es cuando se contrae la aurícula derecha, para recordarlo nuevamente, se contrae, pasa la sangre y luego se va a empezar a contraer el ventrículo. Entonces la válvula tricuspidia se va a protruir un poco hacia la aurícula derecha y eso se aumenta la presión. Esa corresponde a la C, pues, ¿vale? Entonces después se relaja la aurícula derecha y baja otra vez la presión. Se vuelve a empezar a llenar, se empieza a subir la curva, luego se empieza a relajar y empieza a bajar. Entonces esa es la curva normal. Lo más importante de resaltar de esta curva es dónde medir la presión venosa central, que ya lo vimos. Ahí se mide. Y luego viene la presión del ventrículo derecho. Pues. De notar a resaltar, pues no les voy a dar valores así porque eso los podemos buscar ahorita en internet o ahí en ChatGPT. Entonces, pero básicamente la presión sistólica del ventrículo derecho es 0, pues. Y la presión telediastólica, es importante, también lo suelen preguntar, es dónde se mide la presión telediastólica, en qué punto de la curva. Generalmente se mide justo antes de que haga el slope, esa curvatura. Aquí se mide la presión diastólica. Y luego tenemos la presión sistólica. Aquí en este punto se abre la válvula pulmonar y se va hacia la sangre, hacia la arteria pulmonar, por lo tanto baja súbitamente. No hay mucho que decir de esta curva, pues. Salvo que vean cómo hay una disociación entre los datos que nos da el electrocardiograma, porque primero pues, pasa la electricidad y luego después se contrae. Ven como primero es el complejo QRS y luego viene la curva de la contracción del ventrículo derecho. Entonces, vimos básicamente que estaban las curvas ya descritas de la aurícula derecha, y luego viene la del ventrículo derecho. Y luego vamos a ver la de la arteria pulmonar, que lo que más va a resaltar, porque si se fijan básicamente la del ventrículo derecho y la de la arteria pulmonar son semejantes, salvo esta curva dicrótica que a veces la podemos ver, a veces no, pero lo que más resalta, y lo vuelvo a insistir, es de una presión diastólica de prácticamente 0, se va a una presión diastólica pues, del valor que le corresponde a la arteria pulmonar, ¿no? ¿Sí lo alcanzan a notar? Eso es lo más importante. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe este punto de la... ¿A qué se debe este punto? ¿Alguien sabe a qué se debe esa onda dicrótica? ¿Al cierre de qué válvula? Es semejante, es como si viéramos la línea arterial. ¿Por qué se ve la onda dicrótica en la línea arterial? Un anestesiólogo que siempre ve la línea arterial. No. La dicrótica que ves en la línea arterial. De la aorta. Pero muchas veces no se va a ver, pues no va a ser tan claro. Entonces lo que más va a resaltar es esto. Y finalmente vamos a tener la presión de enclavamiento, que se ve así como que así si lo veo a una primera vista, pues nomás son curvas ahí que no tienen ningún sentido, pues. Pero ya analizándolo con mayor detenimiento, pues corresponden básicamente a las mismas curvas que ya vimos de la aurícula derecha. Es decir, ¿cuál era la curva A? La contracción de la aurícula, ¿no? Y la curva B es el llenado pasivo de sangre, ¿vale?
y de manera intermitente se van a ver estas curvas que corresponden al cierre de la válvula mitral, pero no todo el tiempo lo vamos a estar viendo. ¿Por qué? Pues porque se atenúa la presión, ¿vale? No es lo mismo medirlo directamente en la presión, la presión del lado derecho a medirla del lado izquierdo, porque la sangre tiene que recorrer todo el lecho vascular de regreso hasta donde está el globito, ¿sí? Entonces, obviamente, si lo medimos más directamente acá, se ve más claro. Entonces, acá no, porque tuvo que recorrer desde acá, ¿vale? Entonces, la presión de enclavamiento normal, pues generalmente es inferior a 15, pues. Y eso de manera intermitente. Ahora, comparando las tres curvas, vemos el electrocardiograma, que esta es la contracción auricular. Después de la contracción auricular va a venir la contracción vista con el catéter de la arteria pulmonar, y después va a venir la contracción de la aurícula izquierda, porque tarda más en llegar la presión desde el lado izquierdo hacia el lado derecho, ¿sabes? ¿Sí entendemos esta disociación? Porque vamos a ver las curvas solapadas en el monitor. Entonces, es importante entender por qué se ve más tarde la onda A en la presión de enclavamiento, pues porque tiene que viajar más desde el lado izquierdo al lado derecho. Nada más eso. Vean la disociación, pues. Bueno, hay muchas cosas que pueden llevarnos a interpretaciones erróneas de las curvas. Y de las más básicas, que esté mal calibrado, que no se haya calibrado bien a la presión atmosférica. La mala colocación también es importante. Y el inflado inapropiado del balón. Tiene que ser 1.5 centímetros lo que se infla el balón. Si le inflamos menos, si le inflamos más, pues eso obviamente nos va a cambiar las presiones. Eso es importante. Y también condiciones propias del paciente. Es decir, si hay una alteración del aparato valvular, de cualquiera de la válvula tricuspidia o pulmonar, pues obviamente eso nos va a alterar las presiones y las morfologías de las ondas. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Entonces, antes, cuando muchos médicos no estamos capacitados para tomar en cuenta esas cosas, y podemos interpretar de manera incorrecta las curvas cuando son atribuidas pues a una cuestión del propio paciente. Y una de las cosas más importantes a considerar es esto: para medir la presión de enclavamiento tiene que quedar en la zona 3 de hueso, ¿vale? Porque lo que estamos viendo es presiones de la sangre, pues de llenado, ¿no? No estamos viendo presiones del aire. Entonces, si lo dejamos en la zona A, pues va a haber muchísima variación con cada respiración del paciente. Entonces, tiene que quedar acá. ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues precisamente, si lo dejamos acá y cada vez que está expirando el paciente hay muchísima variación en las curvas, pues está mal colocado. Entonces, ahí no leí ninguna técnica en particular para asegurarnos de que llegue a la zona 3 de Wells, sino simplemente le metes, ves las curvas, no te parece que esté en esa zona 3, lo vuelves a meter y a todas las curvas que tú esperas obtener, y entonces pues ya sabes que está bien colocado. Entonces esto sí es muy importante, que quede colocado en esta zona, pues. Las complicaciones, pues realmente las complicaciones son muy pocas, y antes eran más. Antes, cuando no tenías el globito, cuando no se llamaba como tal Swansgan, sino solamente catéter de la arteria pulmonar, era más, porque era difícil pasarlo, entonces raspaba básicamente el endocardio. Entonces se describían hasta 3% de arritmias ventriculares sostenidas, o sea, más de 30 segundos, pues que era algo importante, pues. Es común que se presente un bloqueo al pasar el catéter, pues hasta un 5%, pero es transitorio, pues, o sea, no rápidamente desaparece. Y la más temida, pues obviamente es que al inflar el globo, que perforemos la arteria pulmonar. Realmente sí hay casos, son anecdóticos y no está bien definido, yo no encontré un porcentaje como tal, pero es más bien algo anecdótico. Y la endocarditis, 2%. Realmente estas complicaciones pues son bastante similares a las que son, salvo esta, a las de un catéter venoso central como tal, pues. Entonces, la limitante al colocar, no colocamos aquí catéter venosos, catéteres arteriales pulmonares, no es porque tengamos a las complicaciones, porque realmente no son tantas comparadas con un acceso venoso central típico, sino más bien por toda la cuestión que tenemos de tener para lograr interpretarlo bien, y sobre todo para ofrecer un tratamiento al paciente. Pues aquí ya no les voy a poner de interpretación de cómo hacerlo, pero generalmente si ves que el paciente, si tú lo tienes con un dispositivo de asistencia ventricular izquierdo y las presiones de enclavamiento siguen elevadas, es decir, todavía las presiones de las cavidades izquierdas están elevadas, pues lo que haces es titular más ese soporte, ¿no? Ese soporte que ya sea un impela o cualquier otra cosa. Entonces,
Si ya ves que con un soporte bajo las presiones se siguen manteniendo, las curvas se siguen manteniendo, pues probablemente empiezas a destetar al paciente de ese dispositivo de asistencia ventricular. Entonces aquí obviamente en ese contexto sí te ayuda un catéter de arteria pulmonar, pero si nomás lo pones y lo ves así, pues está malo, está grave, necesita eso, pero si no le ofreces nada al paciente, pues por eso se mueren más o por eso siguen muriendo. ¿Sí? No porque realmente el catéter los esté matando, pues, sino más bien que no se tiene la infraestructura o recursos para brindarle al paciente. Entonces, yo te pregunto, Edgar, ¿vale la pena colocar un catéter de la arteria pulmonar aquí y ahora? Nuestro medio definitivamente no, y en el contexto de pacientes cardiogénicos, bien lo dices, si no tienes un nivel que te vaya a dar soporte ventricular izquierdo, balón de contraposición, impera, lo que tengas, pues no, porque si te vas, nada más vas a ver, pues sí está malito, pero que no te puedo hacer. Concurro con aquí en el hospital, difícilmente, de hecho, ni siquiera tenemos ya la todo para hacer termoilusión o hacer otras mediciones. Pero si hay balones de contraposición, sí, pero no uno. Yo he visto un año que estuvo previo, pues, y... Pero uno es el que he visto puesta, pero sí hay para... Pero no se coloca, pues, vaya, o sea, se coloca en la coronaria, movimiento lo coloca, o sea, que nosotros que nosotros en la UCI nos colocan nosotros un balón de contraposición, todo es muy complicado, pues, o sea, no los he visto aquí en la UCI, pues, en la coronaria a lo mejor sí, pues. La coronaria sí. Inclusive lo pueden poner, pero si el aparato para interpretar el balón de contraposición no funciona, que es lo que pasó cuando estaba en la no funcionaba, pues estaba puesto pero no se interpretaba nada, ¿no? Entonces, Esto nos debe acabar la pena colocar. A veces tienes la disyuntiva, ¿no? Si el paciente está en Aprendizaje. choque cardiogénico, ¿no? O qué soporte requiere, ¿no? Inotrópicos o vasopresores, ¿no? Que generalmente es cuando lo utilizamos, ¿no? Nosotros sí nos tocó pues poner varios catéteres en tiempos atrás, ¿no? Y definitivamente todo depende de la interpretación que le des a los valores que te den, ¿no? Correcto. O sea, fueron 9 millones de catéteres. A mí sí me sigue llamando la atención 9 millones de catéteres. Y colocarlo incrementaba $15,000 el costo del paciente hospitalizado. Pues. Entonces, hagan cuenta. Bueno, pues sí está bien que lo pusiéramos, ¿no? Que utilizamos un analógico, tendríamos que buscarlo. sí, estaría bien colocar, pues, por enseñanza y todo eso sería lo ideal, pues. Inclusive aquí en la UCI, pues realmente tenemos que ver con nuestros aspectos que tienen esa experiencia en interpretar esto, porque pues, Y a lo mejor pues, la interfaz sí se puede conectar a los monitores, por ejemplo. Para medir presiones sí, para las personas para presiones, termomediciones no. Pero a fin de cuentas, ¿no? Lo haces de acuerdo a la situación, sí, pues con cálculos, básicamente, ¿no? Bueno, ahí estoy de acuerdo con Rodney, pues, o sea, sí es cierto lo que tú quieras, ¿no? Que a lo mejor en nuestro contexto no funciona, que ha vuelto otra vez, me imagino que ya lo habías platicado, ¿no? Que en ciertos contextos está volviendo a agarrar. Sí. O que no, donde se queda la infraestructura, pues lo vimos en la clase de trasplante pulmonar brillantemente dado. En esos contextos, pues, en el paciente postquirúrgico cardíaco, pacientes donde sí tienes acceso a un impela, todo ese tipo de cosas, pues claro que es útil. Pero pienso yo que en el contexto de nosotros, que estamos en formación, podríamos por lo menos verlo, pues. O sea, no nada más quedarnos en lo teórico. Sería lo ideal. Yo también creo que desde el punto de vista académico definitivamente sí vale la pena la información. Pero que vaya a impactar en la mortalidad de los pacientes o lo que son, ¿verdad? No, pues como todos los métodos, ¿no? De monitoreo. Así que... ¿Alguien tiene alguna duda?